Years had passed since the final battle that changed the galaxy forever. The war that once divided humans and aliens became a painful memory from the past. Worlds that were once enemies began working together, sharing knowledge, technology, and stories. But among all the stories from that time, one name was remembered more than any other. Kale. The human soldier who entered an enemy fortress alone was no longer remembered as a warrior of war. Across the galaxy, people remembered him as the man who showed mercy when everyone else wanted revenge. His choice to save one frightened alien woman became the first step toward a new future. Lyra also changed the galaxy in her own way. The alien girl who once believed humans would bring her death became a leader who protected both humans and aliens. She used her royal bloodline not to gain power, but to create peace between worlds that had hated each other for centuries. Many young aliens listened to stories about the day Lyra met Kale. They could not believe that their ancestors once believed humans were monsters. They learned that fear could create enemies, but understanding could create friendships. One day, Lyra returned to the same battlefield where Kale had found her years ago. The planet was no longer covered with broken ships and fire. New life had grown across the land, and a monument stood there to remember everyone who was lost during the war. She stood quietly and remembered the moment when she thought her life was ending. She remembered the human soldiers who saw her as an enemy. She remembered the human who saw her as a person. Kyle joined her and looked across the peaceful world. He told her that he never imagined one simple decision would change the entire galaxy. He only knew that leaving an injured person behind was not the right thing to do. Lyra smiled because that was what made him different. He never saved her because she was a princess. He never saved her because she could help him. He saved her because kindness was who he was. The galaxy slowly learned an important lesson. The strongest power was not always the biggest army or the most advanced weapon. Sometimes, the strongest force was one person choosing compassion when everyone else chose hatred. The old enemies became allies. The broken worlds began to heal. And the story of the human and the alien who changed destiny traveled through the stars for generations. Children who were born after the war heard the same message. A single act of mercy can change the future of millions. Lyra once believed humans would bring her death. But one human showed her that even in the darkest moments there could still be hope. And because of that one choice, humans and aliens finally discovered that they were not born to destroy each other. They were born to create something greater together. The galaxy did not remember Kale as the soldier who won a war. It remembered him as the human who ended one. Querían capturarla a cualquier precio. Kale caminaba delante con su arma lista mientras Lyra lo seguía, aún tratando de comprender al humano que le había salvado la vida. Por primera vez, Lyra empezó a hacer preguntas en lugar de huir. Quería saber por qué Kale era diferente de los humanos de los que había oído hablar. Quería saber por qué mostraba bondad cuando todos le decían que los humanos solo traían dolor. Kyle no respondió de inmediato porque sabía que la verdad sobre el pasado no era sencilla. Lyra examinó la información con total asombro. Todo lo que creía saber sobre los humanos comenzó a desmoronarse. El enemigo al que había odiado durante tantos años tal vez no era el verdadero enemigo después de todo, pero esta vez decidió que no huiría. Ella se pondría a su lado. Por primera vez, Lyra estuvo junto a un humano sin pensar en viejas historias ni advertencias. Vio a Kyle preparándose para luchar, no porque buscara una recompensa o la victoria, sino porque quería protegerla. Ese simple gesto cambió algo en su interior. Los soldados enemigos entraron en la estación y comenzaron a registrar cada habitación. Creían que Lyra era solo una débil alienígena que huía. Desconocían que ella portaba el secreto que podía arruinar todo su plan. Kyle se movía entre las sombras, protegiendo a Lyra mientras buscaba una ruta de escape. El humano y el alienígena trabajaron juntos como un equipo. Sus enemigos estaban desconcertados porque jamás habían visto a un humano y a un alienígena luchando juntos. Los dos pueblos que se suponía que debían odiarse ahora se protegían mutuamente. Tras escapar de la estación, Kyle y Lyra llegaron a un valle escondido, lejos del control enemigo. Por un breve instante, finalmente encontraron la paz. Lyra miró al soldado humano y se disculpó por haberlo juzgado antes de conocer la verdad.
Kyle simplemente sonrió y le dijo que el miedo era natural cuando alguien solo conocía una versión de la historia. Pero su momento de paz no duró mucho. Mientras revisaba la información secreta que Lyra portaba, Kyle descubrió algo impactante. Los datos no solo trataban sobre la guerra pasada, sino que también contenían un mensaje de una fuente desconocida que predecía una futura batalla entre humanos y alienígenas. Alguien estaba preparando una nueva guerra, y esta vez, el objetivo no era solo controlar 2 planetas. El enemigo quería exterminar a todas las especies que se negaran a obedecerle. Kyle miró a Lyra y comprendió que su viaje era mucho más importante que salvar una sola vida. Ahora llevaban consigo la esperanza de toda una galaxia. Pero antes de que pudieran advertir a nadie apareció una potente señal enemiga. Alguien los estaba observando. Alguien que los había estado esperando desde el principio. El sol de la mañana apareció lentamente sobre el valle oculto, pero Kyle y Lyra sabían que no tenían tiempo para descansar. El mensaje que descubrieron entre los datos secretos lo cambió todo. Se avecinaba una nueva guerra, y esta vez la planeaba un enemigo que llevaba años escondido. Ya no corrían solo por su propia supervivencia. Llevaban consigo una verdad que podía salvar millones de vidas. Kyle estudió la información una y otra vez, tratando de comprender el plan del enemigo. Los archivos revelaban ubicaciones ocultas, armas secretas y nombres de líderes poderosos de diferentes mundos involucrados en la creación de odio entre humanos y alienígenas. Pero una cosa los impactó más que ninguna otra. El enemigo había estado vigilando a Lyra desde que era una niña. No la capturaron porque era débil. La persiguieron porque era la última persona que conocía la verdad sobre la antigua guerra. Lyra sintió un profundo dolor al enterarse de esto. Toda su vida había creído ser simplemente una superviviente que lo había perdido todo. Pero ahora descubría que su existencia estaba ligada a un misterio mucho mayor. Kyle notó su tristeza y le dijo que ser elegida por el destino no significaba que tuviera que cargar con el peso sola. Por primera vez, Lyra sintió que ya no luchaba sola. Juntos, viajaron a un antiguo centro de investigación humana, oculto en una luna olvidada. Según los registros antiguos, ese lugar contenía la prueba definitiva sobre lo que realmente sucedió durante la guerra. Al entrar en las instalaciones, encontraron máquinas averiadas, habitaciones vacías y antiguos mensajes dejados por científicos de ambas especies. El lugar demostraba que humanos y alienígenas habían colaborado en el pasado antes de que el enemigo destruyera su amistad. Lyra caminó por los viejos pasillos y vio algo que la sorprendió. Había imágenes de humanos y extraterrestres juntos, como amigos. La historia que ella conocía era incompleta. La verdad había sido ocultada. En lo más profundo de las instalaciones, Kyle y Lyra encontraron la última grabación de un científico que había descubierto el plan del enemigo años atrás. La grabación explicaba que el enemigo quería que humanos y alienígenas se odiaran entre sí, ya que una galaxia unida sería imposible de controlar. Lyra vio el mensaje con lágrimas en los ojos. Finalmente comprendió que su miedo había sido creado por mentiras. Los humanos a los que temía no eran los monstruos. Los verdaderos monstruos fueron quienes crearon el odio. Pero antes de que pudieran marcharse, las instalaciones se activaron repentinamente. Las luces se encendieron y una voz potente llenó la habitación. El enemigo los estaba esperando. Un grupo de soldados fuertemente armados entró en las instalaciones, liderados por un misterioso comandante que conocía el nombre de Kyle. El comandante miró a Lyra y le reveló una verdad impactante. Ella no solo fue la última testigo del pasado. Ella era la clave para detener la guerra futura. Kyle se interpuso entre Lyra y él, dispuesto a protegerla una vez más. Pero esta vez, Lyra no se escondió tras él. Ella se quedó de pie a su lado. La chica que antes temía a los humanos ahora estaba dispuesta a luchar contra uno. Y juntos, se prepararon para la batalla más importante de sus vidas. El cielo sobre la luna olvidada se oscureció al aparecer miles de naves enemigas en el espacio. La antigua instalación estaba rodeada, y Kyle y Lyra no tenían escapatoria.
El enemigo finalmente los había encontrado, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir que la verdad llegara a la galaxia. Dentro de las instalaciones, las alarmas seguían sonando mientras los soldados enemigos se acercaban. Kyle revisó su arma y se preparó para la lucha. Sabía que el ejército enemigo era mucho más fuerte que ellos. Sabía que las probabilidades de ganar eran prácticamente nulas. Pero también sabía una cosa. No podía permitir que se llevaran a Lyra. Años atrás, Kyle libró muchas batallas por misiones, órdenes y mandos. Pero esta batalla era diferente. Esta vez, luchaba por alguien que antes lo consideraba un enemigo, pero que ahora confiaba plenamente en él. Lyra observó a Kyle solo frente a la entrada. Vio al mismo humano que había bajado su arma cuando se conocieron. El mismo humano que desobedeció las órdenes de salvarla. El mismo humano que la protegió cuando nadie más lo hizo. Pero ahora ella se negaba a dejarlo luchar solo. Cuando los soldados enemigos entraron en las instalaciones, esperaban encontrar a una asustada niña alienígena escondida tras un guerrero humano. En cambio, vieron algo que jamás hubieran imaginado. Un humano y un extraterrestre juntos como compañeros. El comandante enemigo se rió y le dijo a Lyra que los humanos siempre la traicionarían. Intentó recordarle todo el dolor que había sufrido a causa de ellos. Pero Lyra miró a Kyle y recordó cada momento en que él demostró que esas palabras eran falsas. Ella respondió que el miedo se construye con mentiras, pero la confianza se construye con acciones. La batalla comenzó con poderosas armas de energía que llenaban los pasillos de la antigua instalación. Kyle luchó con increíble destreza, protegiendo a Lyra mientras se abría paso entre oleadas de soldados enemigos. Pero el número de enemigos era demasiado elevado. Poco a poco, Kyle se fue debilitando. Estaba herido, cansado y rodeado. Por un momento, pareció que todo había terminado. Entonces Lyra dio un paso al frente. Ella utilizó el poder oculto en la información que portaba. La antigua tecnología de las instalaciones respondió a su presencia y activó un sistema de defensa que había permanecido inactivo durante miles de años. Todo el campo de batalla cambió. La misma tecnología que el enemigo quería controlar ahora se volvía en su contra. Kyle miró a Lyra con sorpresa. Ya no era la chica asustada que había conocido en el bosque. Se había convertido en alguien dispuesta a proteger a los demás. Juntos, hicieron retroceder a las fuerzas enemigas y llegaron a la sala de control principal. Allí, descubrieron la parte final del plan enemigo. El enemigo estaba preparando un arma de gran potencia capaz de destruir tanto mundos humanos como alienígenas. Tenían poco tiempo para detenerlo. Kyle y Lyra sabían que la batalla final se acercaba. Ya no luchaban por sobrevivir. Luchaban por el futuro de cada ser vivo de la galaxia. Y la galaxia estaba a punto de descubrir que el poder más fuerte no era un ejército ni un arma. Se trataba de la confianza entre dos personas que, en un principio, debían odiarse. La galaxia entera observaba el inicio de la batalla final. El arma poderosa del enemigo estaba lista para activarse, y millones de vidas corrían peligro. Dentro de la sala de control de la antigua instalación, Kyle y Lyra permanecían juntos, conscientes de que ese momento decidiría el futuro tanto de la humanidad como de los alienígenas. El comandante enemigo los miró con confianza. Creía que un humano y un alienígena jamás podrían confiar verdaderamente el uno en el otro. Creía que su antiguo odio era demasiado fuerte para desaparecer, pero había algo que no entendía. Él nunca vio lo que Kyle y Lyra habían visto. Nunca sintió la confianza que ellos construyeron a través del dolor, el sacrificio y la supervivencia. Kyle se dirigió hacia el sistema de control, mientras Lyra usaba sus conocimientos para desbloquear la tecnología ancestral. Solo tenían unos minutos antes de que el arma fuera lanzada. Cada segundo contaba, y cada error podría costar miles de millones de vidas. Fuera de las instalaciones, las naves enemigas se preparaban para el ataque final. Pero algo inesperado sucedió. La verdad sobre la guerra oculta finalmente salió a la luz en toda la galaxia. Humanos, alienígenas
y muchas otras especies presenciaron cómo los antiguos secretos se revelaban ante sus ojos. Aprendieron que su odio había sido creado a base de mentiras. Aprendieron que innumerables vidas se perdieron a causa del deseo de poder de un enemigo. Poco a poco, la galaxia comenzó a comprender que Kael y Lyra no eran enemigos. Eran la prueba de que mundos diferentes podían coexistir. El comandante enemigo intentó un último ataque. Dañó el sistema de control y atrapó a Kael dentro de las instalaciones que se derrumbaban. Lyra tenía que elegir. Podía escapar y salvarse, o podía regresar y salvar al humano que la había salvado. Hace años, habría elegido el miedo. Pero ahora ella eligió la confianza. Lyra regresó por Kael. Ella se negó a abandonarlo porque finalmente comprendió la lección que él le había enseñado desde el principio. Una vida es una vida, sin importar de qué mundo provenga. Juntos, Kael y Lyra detuvieron el arma antes de que pudiera destruir la galaxia. El plan del enemigo fracasó y la verdad llegó a todos los rincones del espacio. Tras la batalla, humanos y alienígenas se reencontraron, pero esta vez no había rencor entre ellos. No se apuntaban con armas. Solo había un nuevo comienzo. Lyra regresó con su gente, pero ya no era la misma niña asustada que había huido al bosque. Ahora era la persona que había ayudado a unir dos mundos. Muchos años después, aún se contaban historias sobre el soldado humano que salvó a una niña alienígena. Pero la verdad era aún mayor. Kael no solo salvó la vida de Lyra, él salvó su fe en la bondad. Él le enseñó que nunca se debe juzgar a una persona por las historias que cuentan los demás. Y Lyra demostró que incluso el miedo más profundo puede desaparecer cuando alguien elige la compasión en lugar del odio. La chica alienígena que una vez temió a los humanos encontró su mayor esperanza en un humano. Y ese ser humano se convirtió en la razón por la que dos mundos finalmente aprendieron a convivir para siempre.